Ya. Ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos del bloque B, mi compañero Alexander y yo les vamos a hablar sobre las cardiopatías. Bueno. Vamos a empezar. Las cardiopatías son este trastorno estructural o funcional que afecta la capacidad del corazón de funcionar normalmente. Estas van a ser consideradas las principales causas de muerte en las pacientes o pacientes de entre 24 y 40 años. Y en el caso de los embarazos, complican aproximadamente el 1% de las pacientes que se embarazan y tienen una cardiopatía. Vamos a decir que las cardiopatías pueden ser... Ok, siento que no me escuchan, pero si no me escuchan o me trago ahí, por favor me dicen. Bueno, las cardiopatías pueden ser congénitas o adquiridas. La mayoría son congénitas, aproximadamente 75%, entonces el otro 25% serían del tipo adquiridas. Y en cuanto a las causas, principalmente pues son los cambios fisiológicos que se van a presentar durante el embarazo. Entonces, bueno, antes de empezar con lo que serían los cambios fisiológicos o las causas de esta, vamos a empezar con lo que sería el consejo preconcepcional. Bueno, aquí, ¿qué es el consejo preconcepcional? Va a ser como que una consulta que se va a dar antes de que se dé el embarazo, en el caso de las mujeres que pues lo planean, ¿no? En caso de que no lo planeen, pues sí este paso se va a omitir. Pero bueno, en el consejo preconcepcional lo que se debe hacer o lo que se debe informar es todas las consecuencias que puede llevar a su embarazo cuando ya existe esta patología. Entonces, las cosas que debe saber la paciente son una estimación de la mortalidad y la morbilidad tanto de ella como del feto, ya que no todas, pero normalmente algunas condiciones se van a heredar con un patrón autosómico dominante, como por ejemplo lo que sería el síndrome de George, el síndrome de Marfan, la miocardiopatía hipertrófica o el síndrome de Noonan, que más adelante se van a ir viendo. Estas tienen un 50% de probabilidad de que se transmitan hacia el feto. También hay que ver, o bueno, hay que hacerle saber a la embarazada que va a presentar una insuficiencia cardíaca, arritmias y una disfunción ventricular a largo plazo para ella. Bueno, las cardiopatías se pueden clasificar según el riesgo materno que éstas representen. Se clasifican entonces en alto riesgo, en riesgo medio y en bajo riesgo. Empezando con el alto riesgo, vamos a, bueno, aquí en esta imagen nos menciona lo que serían la hipertensión arterial pulmonar, el síndrome de Eisenmenger, la hipertensión pulmonar secundaria, la hipertensión pulmonar primaria, el síndrome de Marfan, un infarto agudo a miocardio durante el embarazo, una estenosis aórtica severa, una disfunción ventricular y todas las demás, esas son las principales. Aquí están las demás que nos mencionan. Más adelante, entre mi compañero y yo, les vamos a hablar de cada una. De ahí están las del riesgo intermedio. Bueno, aquí se supone que esta clasificación va de acuerdo a la mortalidad que se puede presentar en la embarazada que lo padezca. En este caso, pues el riesgo intermedio da una mortalidad del 1 al 5%, esto es pequeño. Y el bajo riesgo, pues ya da una mortalidad inferior al 1%. Bueno, aquí en el Williams nos manejaba esta tablita que era del riesgo de cardiopatías congénitas en el feto en presencia de afección de otros miembros de la familia. Aquí relacionaba cuánta era la probabilidad de que se presentara una cardiopatía en el feto dependiendo de la persona afectada a su alrededor. Aquí nada más nos manejaban a tres personas. ¿Cómo se llama? A tres personas, que sería el padre, la madre o algún hermano que haya tenido previo. En el caso del síndrome de Marfan, se hereda tanto el 50%, tanto que lo tenga la madre como que lo tenga el padre.
La estenosis aórtica se hereda en 3% si lo tiene el padre y es mayor si lo tiene la madre, con un 15 a 18%. En el caso de que lo tenga un hermano previo, solamente hay un 2% de probabilidad que lo herede. La estenosis pulmonar igual es de 2% con los hermanos previos, 2% del padre afectado y 6 a 7% de la madre afectada. Si se dan cuenta, en todas es mayor la probabilidad cuando lo tiene la madre, porque pues sería una herencia directa hacia el feto. Bueno, en cuanto a la malformación del tabique interventricular, si lo tiene algún hermano es un 3%, un padre afectado al 2% y una madre del 5 al 2%. Y así las demás lesiones cardíacas que nos presenta el Williams. Bueno, esta tabla es de la guía de práctica clínica, en el cual nos pues los factores de riesgo para complicaciones maternas y fetales durante el embarazo. Nos presenta el factor y si va a haber una complicación materna o una complicación fetal. En el caso de una clase funcional avanzada antes del embarazo, la complicación sería tanto materna como fetal. La disfunción ventricular izquierda, igual habría una complicación materna y fetal. De ahí tenemos otras lesiones obstructivas, lesiones como por ejemplo lesiones obstructivas izquierdas, un área valvular mitral menor a 2 centímetros cuadrados, un área valvular aórtica menor a 1.5 centímetros cuadrados, un gradiente estimado mediante ecografía Doppler en el tracto de salida del ventrículo izquierdo que sea mayor a 30 milímetros de mercurio. Todos esos primeros tres causan complicaciones tanto en madre como en el feto. En el caso de que exista una historia previa de arritmias, ya la complicación solamente sería para la madre. Y si existe cianosis, anticoagulación, gestación múltiple, tabaquismo o edad materna menor de 20 o mayor de 35, ya serían complicaciones, se podrían presentar complicaciones en el feto. Bueno, existe una clasificación de las cardiopatías que nos las divide en 4 clases. Esto según las alteraciones en la actividad física que presente la madre. Van pues del 1 al 4, siendo el 4 pues el más grave. Entonces en la clase 1 no hay ninguna alteración, entonces pues básicamente no existe ningún problema. En cuanto a la clase 2, hay una limitación leve de la actividad física. En la clase 3 ya aumenta la limitación de la actividad física de la madre, y en la clase 4 ya es una alteración grave que no permite que la madre realice ningún tipo de actividad física. Entonces, esas son las clasificaciones de las cardiopatías, y son pues 4. Bueno, ahora, para entender por qué causa tantos problemas en las embarazadas las cardiopatías, hay que tomar en cuenta los cambios fisiológicos, empezando pues por los cambios fisiológicos que se presentan normalmente en cualquier embarazo. Esto es importante, chicos, pongan atención. Entonces, Entonces vamos a tener que normalmente en cualquier embarazo se van a presentar cambios durante la gestación y durante el trabajo de parto. De hecho, ya nuestra compañera Carla ya nos había explicado, bueno, Carla, en nuestro bloque, no se lo hacemos, ya nos había explicado un poquito de esto. Pero bueno, vamos a tener cambios en la gestación hemodinámicos, en los cuales pues se va a ver aumentado el gasto cardíaco y el volumen plasmático. Ambos se van a aumentar entre un 30 y 50%. También va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. En cuanto al gasto cardíaco, al principio de la gestación se va a atribuir el incremento que tiene al volumen sistólico. Sin embargo, conforme va avanzando la gestación, el aumento de la frecuencia cardíaca ya constituye un factor importante y el factor más predominante en este aumento del gasto cardíaco. Entonces, debido a esta situación, prácticamente todas las mujeres presentan un pequeño soplo suave y mesostólico en la auscultación durante el embarazo. También hay que poner que aparte hay un soplo diastólico que es fisiológico, pero se debe descartar si hay cardiopatía o no cuando lo presentan. En cuanto al volumen plasmático,
Este igual aumenta de un 30 a 50%, y este incremento del volumen sanguíneo va a ser inducido por la demanda metabólica del feto. Pues como ya sabemos, el feto se va a, ¿cómo se llama? Va a alimentarse pues de todo lo que tenga la mamá, entonces va a pedir más, que haya un mayor volumen plasmático, y esto se supone que empieza de las semanas 5 a las 6 de la gestación, y va a alcanzar su máximo entre las semanas 20 y 24. También hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay una disminución de la frecuencia, perdón, de la resistencia periférica en aproximadamente un 30%. Entonces, esta disminución de resistencia vascular va a guardar relación con el efecto del hormonal de la placenta y de las prostaglandinas sobre los vasos sanguíneos. Entonces, esto va a producir una disminución de la tensión arterial, que hay que tomar mucho en cuenta durante el trabajo de parto e inclusive después. Y también vamos a tener problemas con la coagulación y con las funciones renal y hepática. Entonces, bueno, se supone que todo esto es normal durante el embarazo, sino que el problema que viene junto cuando existe cardiopatía es el hecho de que ya tenemos estos cambios normales, ahora le agregan una cardiopatía, entonces esto hace que sobrepasa todas las capacidades funcionales, y pues desde este modo viene la descompensación de todos estos factores que pueden llegar hasta la muerte. Bueno, en el caso de esto durante la gestación, durante el trabajo de parto, todavía va a existir un aumento de presión del 15%, y de ahí va a ir un aumento de gasto cardíaco. En la primera fase va a ser del 15%, en la segunda fase va a ser del 25%, en la tercera parte va a ser del 50%, y una vez posparto va a ser del 80%. Entonces, cuando hay cardiopatía, va a incrementar el riesgo de esta descompensación hemodinámica. Entonces, eso es lo que hay que tener bien identificado. Bueno, en cuanto al enfoque clínico, ¿qué es lo que nos va a interesar en todo su expediente? Primero, ver los antecedentes familiares y personales de ella. Aquí es donde luego muchas pacientes no hacen referencia a que tienen una enfermedad cardíaca, entonces pues ya en su historia clínica pues ya se puede observar. Igual si hay familiares que padezcan de esto, hay hijos previos que hayan padecido de esto. Y bueno, también hay que valorar la disnea que presenta, si es que la presenta la embarazada, soplos o signos de falla cardíaca, que ya les había mencionado, del soplo diastólico y el mesosistólico. Entonces, hay que ver su oxiometría y hay que mandarla a estudios diagnósticos. En este caso, bueno, los signos y síntomas que van a presentar en general, todas las cardiopatías, no es de regla que todos los síntomas los presenten todos los tipos de cardiopatías, pero sí son como que los más significativos. Son el síncope, la disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia, arritmia, una clínica de angina de infarto, la presencia de estertores, tos crónica o persistente, hemoptisis o cianosis. También se puede presentar una ingurgitación yugular persistente. Pero bueno, estos más adelante en cada patología se les va a ir diciendo los signos y síntomas característicos de esta. Estos son básicamente en general. Bueno, en cuanto al diagnóstico, las pruebas diagnósticas que se le pueden realizar sería un electrocardiograma, en el cual normalmente el electrocardiograma va a presentar 15 grados del eje hacia la izquierda, y va a haber leves cambios del segmento ST. Entonces, también una radiografía de tórax, esta se tiene que pedir anteroposterior y lateral, y pues se puede observar una cardiomegalia y una prominencia de la arteria pulmonar. Y pues por último una ecocardiografía, en los cuales se nota los cambios en el aumento del diámetro y el volumen telediastólico. Esta es la más, bueno, según mencionaba la bibliografía, esta va a ser la más concluyente para
para el diagnóstico de esta. Bueno, para el abordaje de las cardiopatías, vamos a tener lo primero que se tiene que hacer es el consejo preconcepcional, que es lo que ya les había mencionado al principio. De ahí se va a definir la clase de cardiopatía, que ya les había mencionado que eran 4, dependiendo de la actividad física que pudiera o no realizar la embarazada. En el caso de que la embarazada presente la clase 1 o 2, se va a checar qué tipo de cardiopatía tiene. Después se va a establecer el riesgo de mortalidad de esta, dependiendo, ¿se acuerdan que en el inicio les había mostrado unas imágenes donde venían que si era de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo, según la mortalidad que presente? Bueno, esa tabla se va a utilizar para establecer el riesgo de mortalidad que es según la cardiopatía que tenga la embarazada. Entonces, si es una cardiopatía de riesgo mínimo o riesgo moderado, ya se le solicita su electrocardiograma y su ecocardiograma. Se puede corregir la cardiopatía en el caso de que no se haya hecho y que se puede hacer. Se checan las lesiones hemodinámicas y si hay función renal normal. Y pues ya se le da un pronóstico favorable con cuidados de un equipo multidisciplinario. En el caso de que, en lugar de que sea cardiopatía de riesgo mínimo o riesgo moderado, y sea una cardiopatía de riesgo alto, entonces aquí no se va a recomendar el embarazo. Pero pues, bueno, a menos de que se lleve a cabo medidas correctivas de la cardiopatía que presenta la embarazada. Esto es en el caso de que sean las clase 1 o 2. En el caso de que sean clase 3 o 4, aquí ya de plano no se recomienda el embarazo. Y en el caso de que pues la persona siga con la idea de embarazarse, pues ya hay que decirle todos los riesgos que ésta representa. Bueno, vamos a empezar con lo que sería la cardiopatía valvular. Bueno, las mujeres con enfermedad valvular van a tener un mayor porcentaje de deterioro clínico y va a haber un marcado incremento de eventos mórbidos durante el embarazo. Estos, bueno, para el feto también representa que haya una restricción del crecimiento intrauterino, que nazca en pretérmino o que nazca de bajo peso. Ok, entre las patologías, entre las patologías valvulares, vamos a tener a la estenosis mitral. Entonces, pues la estenosis va a ser esa estrechez o estrechamiento de un orificio conducto. En este caso sería la válvula mitral. Bueno, aproximadamente el 75% de las estenosis mitrales y de todas las patologías valvulares son por alguna fiebre reumática. En este caso sería la endocarditis, por una causa reumática, perdón. En este caso sería la endocarditis reumática. Vamos a tomar en cuenta que la apertura normal de esta válvula va a ser de 4 centímetros cuadrados. Cuando esto estrechez va a menos de 2.5 centímetros cuadrados es cuando empiezan a aparecer los síntomas, como disnea, fatiga, palpitaciones, tos y hemoptisis. Estos son los principales, pero el principal es la disnea. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología de esta? Bueno, vamos a decir que la válvula, al estar estrecha, no va a permitir pues que haya un flujo de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo. Y entonces la regresa y esta va a aumentar la presión hacia el lecho vascular pulmonar. Al comienzo del padecimiento, la hipertensión pulmonar va a ser reversible y su mecanismo de defensa vasoconstruye la musculatura pulmonar para evitar lo que sería un edema pulmonar masivo. Pero conforme va avanzando la enfermedad, se hace irreversible. Entonces, en etapas muy avanzadas, el paciente va a presentar frecuentemente edema agudo de pulmón. Conforme avanza el padecimiento, va a ir disminuyendo, va a haber una disminución
del gasto cardíaco. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que aquí el primer síntoma, como ya se los mencioné, va a ser la disnea. Cuando la enfermedad aumenta, pues debido a la elevación de la presión tan aumentada, los vasos se truenan y van a generar el siguiente síntoma, bueno, el siguiente síntoma que era la hemoptisis. En cuanto al tratamiento de el tratamiento se debe enfocar a reducir la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo. Los que se utilizan sería una actividad física limitada, quitar todo el sodio de la dieta. También se pueden utilizar diuréticos y bloqueadores beta y verapamilo de 5 a 10 miligramos intravenosa. Pero bueno, entonces, se utilizan los bloqueadores beta para retardar el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo en caso de fibrilación auricular, perdón. Y el verapamilo y la digoxina para o cuando existe una fibrilación crónica. Y la heparina para una fibrilación persistente. En estos pacientes se recomienda que el parto sea natural, sea un parto. Bueno, en cuanto a la estenosis aórtica... Antes de que sigas, aquí las mayores complicaciones de la estenosis mitral es que te haga algo importante, que esta es la más frecuente de todas, la estenosis mitral, no se les olvide. Y las complicaciones mayores son que te haga el edema pulmonar, que te haga una fibrilación auricular y que te haga una taquicardia supraventricular. Esas son las tres complicaciones que podemos tener y lo que tenemos que tratar antes de que se presente, y por eso hay el tratamiento que les está poniendo su compañera, ¿no? Y pueden hacer tromboembolismos por dilatación de la aurícula izquierda o incluso un accidente cerebral vascular. Entonces, mucho cuidado con esta. Esta es la más común. Seguimos. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la estenosis aórtica. Bueno, enfermedad propia del envejecimiento, entonces va a ser muy raro que se presenten embarazadas porque pues se presenta en personas adultas, personas que pues ya no se pueden embarazar. Sin embargo, se presenta como una lesión congénita en menores de 30 años, que son los pacientes que pues no se pueden llegar a embarazarse. Bueno, en cuanto a los síntomas, va a presentar las manifestaciones clínicas características y van a aparecer en etapas tardías e incluyen dolor retroesternal, síncope, insuficiencia cardíaca y arritmias. Bueno, puede llegar inclusive a la muerte súbita por arritmias. La esperanza de vida promedio son solo de 5 años, después de que aparece el dolor retroesternal que les había mencionado, que va a ser de esfuerzo. Bueno, en este tipo de estenosis durante el embarazo, el principal problema hemodinámico subyacente, al igual que en los que ya les había mencionado, es el gasto cardíaco, que va a estar relacionado pues, con una estenosis grave. Durante el embarazo existen diversos factores, por lo general disminuyen más la precarga y así pues van a agravar el gasto cardíaco fijo. Este tipo de estenosis, bueno, este tipo de padecimiento puede ser en extremo peligrosa durante el embarazo. El tratamiento va a ser simplemente asintomático y en cuanto a va a ser asintomático y va a ser, se tiene que mantener en observación a la embarazada. Igual se recomienda un trabajo de parto con una anestesia epidural con narcótico. Y pues puede tratarse con una sustitución de válvula y pues simplemente es con una limitación estricta de la actividad. No hay en sí fármacos, o al menos no nos mencionaba ningún fármaco que pudiera ayudarnos con esto. En cuanto a la insuficiencia aórtica, esta corresponde al flujo diastólico de sangre. Antes de que sigas, regrésate tantito. Dale. Ahí.
Bueno, ya habías mencionado, ¿no? Que pues casi no se ve, o bueno, no es tan frecuente como dijiste, pues es propia del envejecimiento y cuando la vemos en menores de 30 años, eso es porque ya es una situación congénita o tenemos una válvula bicúspide que tampoco es tan común, pero esa puede ser la causa. Y ya pues da síntomas cuando ya está muy, muy, muy disminuido el orificio. También no lo vemos tan seguido, pero por eso es importante hacer una adecuada auscultación. Y esta nos puede dar también muerte súbita por arritmias, entonces aguas con eso también. Y pues nada más de eso, continúa. Ok. Bueno, en cuanto a la insuficiencia aórtica, esta va a un flujo diastólico de sangre que va desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Las insuficiencias, tanto aórtica como mitral, se han vinculado al uso de supresores del apetito, como sería la fenfuramina y la dexfenfluramina, y con el agonista de dopamina, derivados de cornezuelo de centeno. Entonces, esta también, al igual que todas las que les había mencionado, pues está relacionada con una causa reumática, en este caso sería la fiebre reumática. Hay alteraciones del tejido conjuntivo, lesiones congénitas y es bien tolerado durante el embarazo. Entonces, pues no hay tanto riesgo como la anterior que les había mencionado. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que pueden ser una insuficiencia aórtica aguda o crónica. Entonces, en la aguda puede aparecer con endocarditis bacteriana o disección aórtica. En el caso de la crónica, pues va a ocurrir hipertrofia y dilatación ventricular izquierda y empieza con una fatiga pues de inicio lento que sobreviene con disnea y edema. En el caso de que, bueno, aquí tenemos, en el caso de que surjan síntomas de insuficiencia cardíaca, aquí se van a administrar diuréticos y se va a recomendar el reposo en cama. Si se dan cuenta, en todas el tratamiento se basa en la disminución de la actividad física. Y bueno, aquí están en esta tabla se resume lo que les acabo de mencionar. Son los trastornos más importantes de la válvula cardíaca, empezando con la estenosis mitral, que pues su causa es una valvulitis reumática. Aquí está su fisiopatología, que es una dilatación e hipertensión pulmonar pasiva con una fibrilación auricular. El embarazo, en el embarazo se puede presentar insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquido y taquicardia. En el caso de la insuficiencia mitral, su causa es una valvulitis reumática. Si se dan cuenta, todas tienen una causa reumática. En cuanto a su fisiopatología, hay una dilatación e hipertrofia excéntrica. Y en el embarazo, pues aquí la función ventricular va a mejorar con decremento de la poscarga. Eso es un resumen de lo que les acabo de decir. Igual, pues ahí lo tienen en el Williams si lo quieren, pues para que no se los esté leyendo aquí. Bueno, esas fueron las patologías valvulares. Ahorita vamos a ir con las cardiopatías congénitas. Bueno, hay que tomar en cuenta que el 33% de los pacientes que presentan una enfermedad complicada van a requerir cateterismo cardíaco o una intervención quirúrgica durante el primer año de vida. Bueno, en cuanto a las cardiopatías congénitas, aquí les vamos a hablar primero de las comunicaciones interauriculares. Bueno, aquí la definición pues va a ser un orificio anormal en la pared que separa las aurículas entre sí y entonces esto permite la comunicación entre ambas, comunicación porque pues no es normal. En los adultos esta es una de las lesiones cardíacas congénitas más frecuentes y se encuentran asintomáticos las primeras 3 o 4 décadas de la vida. Entonces los síntomas empiezan a aparecer a partir de la cuarta década de la vida. Este va a ser más común en mujeres que hombres y aproximadamente el 70% son el ostium secundum, que vamos a hablar más adelante. Y esta va a ser la cardiopatía congénita más frecuente.
Vamos a tomar en cuenta que, que este tipo de cardiopatías se van a dividir en 3 tipos, según la localización, bueno, la ubicación del defecto, en este caso, pues, del agujero, o los defectos del tabique en toda la pared auricular. Bueno, tenemos que serían el ostium premium, el ostium secundum y el seno venoso, que aquí bueno, aquí está el ostium premium, el ostium secundo y el seno venoso. En el caso del ostium, el ostium premium, se va a encontrar en la parte anteroinferior del tabique. En el caso del ostium secundum, se va a encontrar en la parte central, que está acá, o en el medio del tabique interauricular. Y el seno venoso se va a encontrar en la parte posterior del tabique, cerca de la vena cava superior o la vena cava inferior. Está asociado frecuentemente con anomalía del retorno de las venas pulmonares derecha superior o inferior a la aurícula derecha o a la vena cava. Entonces, bueno, aquí está. Este tipo de patología permite que la sangre de la aurícula izquierda pase a la derecha, donde va a regresar hacia el ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, y pues de ahí a los pulmones. Entonces, este triangulito es lo que va a causar que la aurícula derecha y el ventrículo derecho y el pulmón tengan más sangre, mientras que el otro lado pues va a recibir menos flujo. Entonces, como hay un exceso de flujo sanguíneo del lado derecho, estos van a crecer más de lo normal. Entonces, pues aquí todo el lado derecho se va a ver pues más grande debido a este flujo. Bueno, vamos a ver que el embarazo aquí va a estar bien tolerado. Y pues su tratamiento va a variar de si existe una insuficiencia cardíaca congestiva o arritmia. Entonces, pues básicamente sería sintomático. Y también se pueden utilizar tobilleras de comprensión o heparina profiláctica. Bueno, en cuanto a las comunicaciones interventriculares, aquí se encuentra, bueno, su definición es que hay un orificio anormal en la pared que separa tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. En un 90% hay un cierre espontáneo durante la infancia, sin embargo, puede pues persistir. Esta es la segunda cardiopatía congénita más frecuente y representa aproximadamente el 20% de las cardiopatías congénitas. Si la comunicación es menor a 1.25 centímetros cuadrados, no surge hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca. Cuando el tamaño eficaz de la malformación rebasa el del orificio de la válvula aórtica es cuando aparecen los síntomas. Y los adultos con comunicaciones grandes, no separadas, presentan insuficiencia del ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar, así como una incidencia alta de endocarditis bacteriana. Esta puede ser única o múltiple y su localización pues va a ser en cualquier parte de la pared. Hay 4 tipos. El tipo infundibular, que pues es Este en general es un orificio en donde partes del septo ventricular deben unirse, justo debajo de las válvulas pulmonar y aórtica. Tenemos el tipo de comunicación interventricular perimembranosa, que es esta. Y este es un orificio en la sección superior del septo ventricular. Tenemos el del septo de entrada, que es esta. Y este es un orificio en el septo cerca de donde la sangre entra a los ventrículos a través de las válvulas tricúspide y mitral. Este tipo de comunicación
También puede ser parte de otro defecto que se llama comunicación auriculoventricular. Y tenemos también la comunicación interventricular muscular. Y esta va a ser pues un orificio en la parte inferior muscular del septo ventricular. Este va a ser el tipo más común en lo que serían las comunicaciones interventriculares. En este caso, no se recomienda los embarazos, porque si bien se tolera cuando los cortocircuitos de izquierda a derecha son pequeños o moderados, en el caso de que las presiones de la arteria pulmonar alcancen cifras sistémicas, hay reversión del flujo. Entonces, esto puede causar una mortalidad del 30 al 50%. Entonces, lo más conveniente es que no exista pues el embarazo. Y ya les había mencionado que se presentaban endocarditis bacteriana, entonces pues eso tampoco es un buen pronóstico para el embarazo. Pues las endocarditis bacterianas van a ser más frecuentes en presencia de comunicaciones no reparadas y suele requerirse profilaxis de antimicrobianos, aproximadamente del 10 al 15% de la descendencia de estas mujeres tiene una comunicación interventricular. Entonces, pues el embarazo pues no es recomendable. En el caso de que pues ocurra, o que en este caso la madre quiera que ocurra el embarazo, pues hay que hacerle ver todos estos tipos de problemas y todas las complicaciones que pueden llevar durante el embarazo, e inclusive que pueden presentarse en el bebecito. Bueno, también tenemos la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso va a ser una abertura constante entre los vasos sanguíneos principales que salen del corazón. Esta también se denomina conducto arterial y va a ser una parte normal. El problema es cuando pues no se cierra. Bueno, ya les mencioné que va a ser normal y bueno, en el caso de que se permanezca abierto es cuando se le llama persistencia del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque ahí es cuando deja de ser normal. Las consecuencias o la gravedad de esta lesión se van a vincular con el tamaño del orificio. Las lesiones más significativas normalmente se van a reparar durante la infancia, pero sí pueden llegar a permanecer en la edad adulta, y cuando esto pasa es cuando se vuelve peligroso. Y en este caso, pues, aún más cuando permanecen en la edad adulta y, pues, es una mujer que se embaraza. Suelen aumentar normalmente aún más de la quinta década de la vida, que es cuando vienen los problemas mayores. Entonces, pues, también no es sus complicaciones más graves vienen en la vejez. Entonces, pues, no es normal que se presenten en las embarazadas complicaciones tan graves. Y bueno, en las mujeres esto va a ser relevante porque se va a generar hipertensión pulmonar, perdón, aquí me equivoqué. Hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca o cianosis. Y si la presión arterial decrece durante el parto, como cuando hay hemorragia o analgesia regional, esto puede llevar a un colapso y por ende pues lleva hacia la muerte de la embarazada. Por ese motivo hay que tratar de que exista hipotensión, inclusive después o una etapa posparto. Entonces, básicamente aquí lo que se busca durante todo el embarazo es manejar la hipotensión, que no se llegue a una hipotensión, porque entonces sí puede llegar a un deceso. Bueno, en cuanto a la cardiopatía cianótica, va a ser un grupo de cardiopatías congénitas que ocasionan bajos niveles de oxígeno en la sangre, lo que ocasiona pues cianosis. Entonces su signo característico pues sería la cianosis. Bueno, esa es la lesión que se encuentra mayormente durante el embarazo, la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot pues es una cardiopatía cianótica y es una de las principales patologías que se encuentran durante el embarazo. Entonces, esa se va a caracterizar por una comunicación interventricular, una estenosis de la válvula pulmonar, una dextraposición de la aorta y un engrosamiento de la pared ventricular derecha. La magnitud del cortocircuito va a variar en relación a la resistencia vascular sistémica.
Por esto, durante el embarazo, cuando la resistencia periférica disminuye, el cortocircuito aumenta y la cianosis empeora. Entonces ya es más clara. Entonces aquí lo que hay que, así como en la persistencia del conducto arterioso hay que estar checando la hipotensión, aquí hay que estar checando la cianosis. Y pues las mujeres con una cardiopatía cianótica casi siempre van a evolucionar mal durante el embarazo, entonces pues hay que tenerlas muy checadas. Pero bueno, aquí pues durante el embarazo puede existir una mala evolución. Cuando el fallo no está corregido hay una mortalidad del 10%. Puede existir una hipoxemia materna grave. Un hematocrito, puede existir un hematocrito mayor al 65%. Y cuando se realiza una reparación quirúrgica cambia totalmente el panorama para la embarazada, ya que pasa del hecho de que hay una mala evolución o hay un riesgo de muerte a que haya un buen pronóstico. Entonces, pues la reparación quirúrgica sería uno de los tratamientos fundamentales o de los mejores tratamientos que se presenten acá. Igual aquí se prefiere o se recomienda el parto vaginal. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahorita mi compañero les va a seguir con el resto de las cardiopatías. No sé si tengan alguna duda o algo. ¿No? Bueno, entonces seguimos, chicos. Se ven las diapositivas. Sí. Ok, entonces ya puedo comenzar. Continuando con el tema, vamos a tener el siguiente apartado, que es el síndrome de Eisenmenger, en el cual se explica la hipertensión pulmonar que es secundaria a una lesión secundaria. ¿Cuáles van a ser estas lesiones secundarias? Algunos defectos subyacentes de las cámaras cardíacas, que usualmente van a ser defectos septales, con más frecuencia aquellos que son ventriculares. En caso de que sean defectos septales auriculares, tienen que ser muy grandes. También puede darse el síndrome de Eisenmenger secundario a un ducto arterioso persistente, pero este tiene que ser sumamente grande. Bueno, esta lesión secundaria va a causar la hipertensión pulmonar debido a que la resistencia vascular pulmonar va a sobrepasar a la resistencia vascular sistémica, llevando a una desviación concomitante derecha-izquierda. ¿Qué va a causar esto en las embarazadas? Bueno, esto va a causar que las embarazadas no soporten o tengan muy poca resistencia ante la hipotensión. Y además de esto puede llevarlas a una insuficiencia ventricular derecha, la cual las lleva inmediatamente a un choque cardiogénico y es la principal causa de muerte en caso de que se presente un síndrome de Eisenmenger. En este diagrama está explicado cómo se da la hipertensión pulmonar secundaria al defecto septal. En este tenemos ejemplificado el defecto septal ventricular, aquí lo podemos ver, el cual lleva durante el embarazo a la desviación derecha-izquierda debido a que la presión pulmonar es más alta que la presión sistémica. ¿Qué causa esto? Que se produzcan cambios morfológicos en las arterias y arteriolas pulmonares más pequeñas. ¿Qué va a suceder? Va a haber específicamente una hipertrofia medial, va a haber una proliferación de células intimales y una fibrosis que va a producir un estrechamiento o un cierre de la luz del vaso. Esto va a crear una mayor hipertensión pulmonar y una mayor reversión. Es más, si este mecanismo se continúa, a menudo se van a desarrollar aterosclerosis extensa y una calcificación de las grandes arterias pulmonares. Como dije antes, aunque aquí se muestra un defecto septal ventricular, también puede deberse a un defecto septal
septal, auricular o un conducto arterioso persistente, pero estos tienen que ser sumamente grandes para producir dicha desviación. Ahora, entrando a la hipertensión pulmonar, vamos a tener que los principales síntomas o el principal síntoma va a ser la disnea de esfuerzo. Y en caso de que se presenten ortopnea y una disnea nocturna, nos va a encaminar más hacia lo que es una enfermedad cardíaca izquierda. Por otro lado, si se presentan angina y síncope, esto quiere decir que existe un gasto fijo en el ventrículo derecho, lo cual nos habla o nos hace pensar en una enfermedad avanzada. Ahora, la hipertensión pulmonar. Para esto se tiene que medir la presión media en reposo en la arteria pulmonar. Vamos a tener que la normal va a ser de 12 a 16 milímetros de mercurio y se va a considerar hipertensión pulmonar cuando existe una presión mayor a 25 milímetros de mercurio. Existe una clasificación la cual está propiamente organizada en esta tabla. Vamos a tener que va a existir la hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria, inducida por toxinas y fármacos, asociada con enfermedad del tejido conectivo, a la infección de VIH, a la hipertensión portal, a enfermedad cardíaca congénita y también a aquellas enfermedades veno-oclusivas pulmonares o hemangiomatosis capilar pulmonar, o a la hipertensión pulmonar persistente del neonato. El grupo 1 va a ser principalmente importante porque se considera que no es compatible con el embarazo. En el caso del grupo 2 es un poco más, o sea, las embarazadas soportan un poco más el embarazo, por lo tanto es compatible con este. Dentro del grupo 2 vamos a tener a la disfunción sistolar ventricular izquierda, la disfunción diastólica ventricular izquierda, la enfermedad valvular, la obstrucción congénita adquirida. Dentro del grupo 3 vamos a tener a la hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares o por hipoxia. En el grupo 4 a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y en el grupo 5 a la hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no esclarecidos. Y ahí tenemos toda la lista. Esas son las clasificaciones de la hipertensión pulmonar. Pero lo que nos importa de esto es que el grupo 1 sí va a ser va a ser incompatible con el embarazo, mientras que el grupo 2 va a soportar aún más el embarazo. Volviendo a lo que sería la hipertensión pulmonar en general, vamos a tener que en una radiografía de tórax vamos a ver un agrandamiento de las arterias iliares pulmonares, principalmente debido a estos cambios que genera el aumento de la presión, además de un atenuamiento de las marcas periféricas causadas por los vasos. Si realizáramos una ecocardiografía no invasiva, veríamos una estimación de las presiones en la arteria pulmonar. Y el cateterismo cardíaco va a ser aquel que nos va a llevar a lo que sería al diagnóstico específico o concluyente. La evolución de toda hipertensión pulmonar va a ser la insuficiencia cardíaca derecha. En caso de que dicha insuficiencia cardíaca derecha no se resuelva o no vuelva a la normalidad en 4 años, dependiendo de la gravedad y la causa, nos va a llevar a la muerte. Aquí de nuevo en esta tabla tenemos que el embarazo está contraindicado en el grupo 1. ¿Por qué? Porque la mortalidad asciende hasta el 23%, principalmente en el primer mes tras el parto, en el cual se van a dar un 80% del total de este 23% de las muertes. ¿Cómo se va a dar el manejo de la hipertensión pulmonar? Primero que nada vamos a tener la limitación de la actividad física y la evitación de la posición supina. Aunado a esto vamos a tener al manejo farmacológico, en el cual vamos a proporcionar diuréticos, suplementos de oxígeno, vasodilatadores pulmonares, análogos de la prostaciclina, óxido nítrico, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como por ejemplo podría ser el Bosentan.
¿Para qué damos óxido nítrico? Esto es para corregir la descompensación cardiopulmonar aguda en caso de que se presente. En el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 podemos dar sildenafil, que va a producir una vasodilatación de los lechos pulmonares vasculares del sistema pulmonar, además de que va a tener un inotropismo positivo sobre el ventrículo derecho hipertrofiado. En el caso de los vasodilatadores pulmonares, podemos darlos vía parenteral. En el caso de que sean de esta forma, podemos dar epoprostenol y tepostinig. Y en caso de que sean inhalados, se trataría del iloprost. Durante el parto, el mayor riesgo se va a producir cuando el retorno venoso y el llenado ventricular vayan en decadencia. Y en caso de que tengamos un riesgo de hipotensión, tendríamos que prevenir obviamente la hemorragia e inducir anestesia epidural. Esto es durante el parto, en esta parte. Pasando al tema de las cardiomiopatías, vamos a tener que van a ser aquellas enfermedades miocárdicas relacionadas con una disfunción mecánica y eléctrica, las cuales pueden ser primarias o secundarias. En caso de que sean primarias, van a involucrar únicamente lo que sería el músculo cardíaco. Usualmente van a ser hipertróficas, dilatadas o periparto, que van a ser las tres que vamos a ver. Y en caso de que sean enfermedades miocárdicas secundarias, van a tratarse de aquellas causadas por trastornos sistémicos que también afectan al miocardio, como podrían ser la diabetes, el lupus eritematoso sistemático y la hipertensión crónica. Hablando de una de las tres enfermedades miocárdicas primarias, vamos a tener a la cardiomiopatía hipertrófica, la cual se va a presentar entre 1 a 500 adultos. Aquí es importante recalcar que el Williams habla de adultos, no habla de embarazadas. Entonces podemos suponer que la frecuencia en las embarazadas va a ser aún menor a 1 en 500. Se va a tratar de una hipertrofia cardíaca relacionada con el desorden de los miocitos y una fibrosis intersticial. Podría ser causada con mutaciones en al menos uno de 12 genes que codifican a las proteínas sarcomerianas cardíacas. Estas mutaciones se encuentran hasta en un 80% del total de los pacientes que presentan una cardiomiopatía hipertrófica, por lo cual se considera que la mayoría de las veces está causada por una causa genética. Va a afectar usualmente un ventrículo izquierdo que lucha contra la gradiente de presión contra la salida de la sangre de él, y el diagnóstico se va a dar a través de una ecocardiografía y nos va a mostrar un ventrículo hipertrofiado no dilatado, como podemos ver aquí en la imagen, que va a estar hipertrofiado pero no dilatado. Aquellas pacientes que se encuentran asintomáticas van a ser, las pacientes que son en un principio asintomáticas y que presentan taquicardia ventricular de forma súbita y que las lleva al síncope van a ser aquellas que van a tener mayor riesgo, porque en ellas aumenta la mortalidad. Por ello, en caso de que una paciente ya sea diagnosticada con una cardiomiopatía, sea del tipo hipertrófica, se va a evitar un cambio brusco de posición. Van a presentar una disnea de esfuerzo, por lo cual el ejercicio va a estar contraindicado. Va a presentar arritmias y un dolor anginoso, el cual se puede tratar con beta-adrenérgicos o con bloqueadores de los canales de calcio. Hablando del siguiente tipo, que es la cardiomiopatía dilatada, vamos a tener un agrandamiento podría ser en el ventrículo izquierdo o en el derecho, con una función sistólica reducida, sin una enfermedad coronaria congénita. La etiología va a ser indefinida en un 50% de los casos, habiendo
En otros casos, siendo la causa la miocarditis, una infección por VIH, una cocainomanía, la tiroidopatía o el alcoholismo. La cardiomiopatía periparto. Como su nombre lo indica, el desarrollo de esta insuficiencia cardíaca se va a dar en el último mes de embarazo o después o dentro de los 5 meses después del parto. Va a haber una ausencia de causa identificable, por lo tanto se le va a considerar periparto porque no hay una causa identificable. Además de esto, tiene que existir el criterio de que va a haber una ausencia de la enfermedad cardíaca reconocible antes del último mes de embarazo y debe existir una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Va a ser dilatada, no isquémica, totalmente en relación con el embarazo. Al no haber otra causa, puede existir una predisposición genética y va a haber un diagnóstico con exclusión de ICP. El diagnóstico lo vamos a dar a través de una ecocardiografía en el cual vamos a ver una fracción de eyección disminuida, un acortamiento fraccional y un ventrículo izquierdo dilatado. Esta miocardiopatía periparto es rara también. Fíjense que es más o menos como de 1 en 10,000 y casi es como de otras regiones, a África y así, casi en, digamos, población latina no tanto, pero sí se puede dar y lo tenemos que pensar en pacientes multíparas, con síndrome hipertensivos del embarazo, raza negra, embarazos gemelares. En estas pacientes se nos podría presentar una miocardiopatía periparto y pues básicamente el cuadro clínico o los casos ocurren dentro de los, decía su compañero que puede ser hasta los 5 meses después del parto, pero casi la gran mayoría ocurren dentro de los 2 primeros meses después del parto, o sea que casi no llega hasta los 5 meses. Y y se mueren las pacientes, o sea, tiene una alta mortalidad y casi siempre pues son por arritmias, insuficiencias cardíacas congestivas o lo que más vemos también pues fenómenos tromboembólicos. Seguimos. Ok. Como dije antes, tiene que presentarse en el embarazo tardío dentro de los 5 meses después del parto y como no se tiene clara su patogenia, su etiología, se han propuesto diversos modelos. El que tiene más aceptación es el siguiente, en el cual nos dice que el embarazo tardío predispone a un estrés oxidativo. Este mismo estrés oxidativo produce una escisión proteolítica de la prolactina, la cual libera un fragmento de 16 kilodaltons de prolactina, igual se le conoce como prolactina, 16 kilodaltons, el cual es cardiotóxico debido a que aumenta el metabolismo de los cardiomiocitos y del endotelio, y la cual podría ser la causa de la miocardiopatía periparto. Además de esto, la miocardiopatía periparto usualmente coexiste con trastornos hipertensivos. Una vez viendo esto, también se puede correlacionar con la preeclampsia, debido a que los factores angiogénicos se encuentran usualmente aumentados en aquellas pacientes que presentan la miocardiopatía periparto, al igual que en la preeclampsia. Bueno, hablando de las estadísticas, el 50% de las pacientes que presentan la miocardiopatía periparto recuperan la función ventricular basal 6 meses tras el parto. Existe una mortalidad del 85% a 5 años en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca persistente, es decir, que no se logra corregir. Un 93% de supervivencia en aquellas pacientes en las cuales la fracción de eyección del ventrículo izquierdo
estaba mayor o igual al 50% a pesar de tener dicha miocardiopatía periparto. Y el riesgo es de 3 veces mayor cuando se presenta un riesgo 3 veces mayor de disfunción sistólica ventricular persistente si la fracción de eyección basal es menor a 34% y si el BNP es mayor a 1860 picogramos sobre mililitro, es decir, el péptido natriurético cerebral, en caso de que pues se haga ese estudio. Alexander, los voy a Hablando de... interrumpir tantito. Vamos a pararle aquí porque tengo ahorita una pacientita citada que trae sangradito, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Solo quiero recalcar 3 cosas importantes. Una, esto de las cardiopatías en la mujer embarazada. Recuerden que es la principal causa de muerte materna, pero es la principal causa de muerte materna, pero no de tipo no obstétricas. O sea, ya sabemos que preeclampsia, hemorragia obstétrica se pelean entre 1 y 2, ¿sí? Dependiendo del año, a veces es preeclampsia, a veces hemorragia, etcétera. Pero dentro de las no obstétricas es esto, cardiopatías, ¿sale? Y ya cualquiera que sea la cardiopatía que tenga la mamá, aumenta el riesgo o sea, se dice que la población general tiene un 0.8% de probabilidades de que el hijo tenga algún problema cardíaco. Sí, la mujer en teoría sana, 0.8%. Y ya cualquiera de estas que tenga, mínimo le aumenta hasta el 4%. O sea, imagínense la gran diferencia. Sí, eso es una hora. Otra cosa, hay 3 etapas donde la paciente cardiópata, cualquier cardiopatía que tenga, se nos puede descompensar. 1, durante el parto, ¿sí? Es uno de los periodos más críticos que tenemos que estar vigilando, frecuencia cardíaca, si se fatiga, si no hay cianosis, si no hay incurgitación yugular. Obviamente lo vigilamos durante el control prenatal, ¿no? O sea, le tenemos que preguntar si le falta el aire, con cuántas almohadas duerme, etcétera. Pero también durante el parto tenemos que ser más fijados, ¿no? Durante el parto, de las 28 a las 32 semanas, porque acuérdense que más o menos a esta edad hay grandes cambios a nivel de la vasculatura y del corazón y del volumen sanguíneo. Entonces, 28 a 32 semanas es un periodo crítico en la mujer embarazada donde tenemos que igual preguntarle cómo ha estado, cómo se ha sentido, si le falta el aire. Y la tercera vendría siendo el puerperio inmediato. ¿Por qué? Pues esto es lógico, ¿no? O sea, hay una pérdida sanguínea, tiene que haber una redistribución del volumen sanguíneo circulante y pues obviamente que el corazón pues va a estar trabajando todavía más. Entonces, estas son las 3 etapas que quiero que recuerden de peligro para una descompensación en la mujer cardiópata. Y hay 4 patologías donde la mortalidad es arriba del 50%, donde está completamente, que ya las mencionó su compañera, bueno, completamente desaconsejado el embarazo, y una es la hipertensión arterial pulmonar, el otro es el síndrome de Eisenmenger que ya hablamos, coartación de la aorta complicada y síndrome de Marfan con alteraciones de la aorta. Si es un síndrome de Marfan sin alteración de la aorta, pues no hay tanto problema. O si ya está corregido, pues no hay tanto problema. Pero si no está corregida, la mortalidad es arriba del 50%, ¿sale? Eisenmenger sube hasta el 70%. Entonces, aguas con esto. Esto obviamente, estas pacientes cardiópatas, pues tenemos que manejarlas o tratar de tener a la mano un lugar de tercer nivel, porque muchas de estas pueden ir a parar a la terapia intensiva. Entonces tenemos que tener pues un manejo multidisciplinario donde lo tiene que ver el obstetra, donde la tiene que ver el cardiólogo, donde la tiene que ver el internista. Manejamos la gran mayoría con diuréticos, con anticoagulantes, y pues básicamente son embarazos pues de muy, muy, muy alto riesgo.
Y pues básicamente esas cosas quiero que se les queden claros, porque si me espero a la siguiente sesión se me va a olvidar que les iba a decir esto. Entonces no sé si hay alguna duda antes de que me vaya ahorita, porque se me hace tarde, chicos. No, doctora. No, doctora. Ok, Gracias. y por los síntomas en generales, o sea, cuando usted ve un dato de los que mencionó su compañera, disnea, tos, fatiga, aguas, o sea, exploren a todas, o sea, a la embarazada, entre comillas, normal, y también obviamente a la que les refiere algún síntoma, ¿no? ¿Por qué? Porque si no conocen lo normal, pues un tercer ruido lo van a oír y van a decir, ah, caray, entonces aprendan a identificar lo normal para poder identificar lo anormal cuando se presente, ¿sí? Entonces terminamos esto la próxima clase y seguimos con el tema que está en su temario, ¿sale? Bueno, pues así quedamos, chicos. Mañana nos vemos. Ok, doctora. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego, doctora. Doctora.